Erev Tov, bienvenidos a todos, particularmente a mi querido amigo y hermano Quique Chaya, que llega de Argentina. Vamos a estudiar hoy el comienzo de Perashat Shemot y nuestro shiur está dedicado a Leilun Nishmatá de la señora Rachel Bat Perla, Nishmatá Tzedlav Yisrael Haim, que hoy ha comenzado el séptimo día de la Shiva que está llevando a la familia Salama, nuestro querido Moré Yosef, su papá, sus hermanas, su hermano. Que cada uno les envíe refuá, Nehamá y Neshamayim, y también refuá también. Hay que curar las heridas que genera el fallecimiento de un ser querido. Que nuestro estudio sea entonces para elevar su bendita alma y que tengamos el mérito a lo largo de todo este año que se abre ante nosotros de poder cumplir diariamente mitzvot para elevar su alma. Queridos todos, Perashat Shemot, Sefer Shemot, Humash Shemot es un libro, como todos los libros de la Sagrada Torah, apasionante. Solamente que el eslabón que une al Humash Bereshit con el Humash de Shemot es nada más y nada menos que la formación, la continuidad y por sobre todas las cosas el alcanzar la meta de lo que Akadosh Baruj Hu le ha prometido a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, denomina al Sefer Shemot como Sefer HaGalut de HaGeula, el libro del exilio, de la diáspora y de exilio, y la Geula, la redención de Am Israel. Y todo esto tiene que ver fundamentalmente con la puesta en marcha de una nebuá, de una profecía que le fue dicha a Abraham Avinu, y a Doa Teda, saber, habrás de saber que extranjera será tu simiente en una tierra que no será de ellos y los habrán de esclavizar y maltratar, cuando no torturar, durante 400 años. Y después tendrán con grandes posesiones. Bueno, aquí en Perashat Shemot estamos ingresando en Yado Ateda. Es el tiempo en el cual tenemos que tomar conciencia de que la palabra del Borei Olam, Udvar Hashem, Yakum Leolam, quiere decir que la palabra de Dios habrá de cumplir por siempre. Y entonces, vamos a empezar a ver hoy los primeros atisbos del Galut, mejor dicho, no los primeros atisbos, sino cómo el Galut empezó a ser parte del cuerpo del pueblo judío, y las primeras iluminaciones de la Geula. Todo eso está contenido a lo largo de todo nuestro Humash, pero fundamentalmente aquí. Es un Humash, como estaba explicando en el shiur anterior, que la traducción latina le puso Exodus, cuando aparentemente se quiere poner énfasis sobre lo que es el éxodo. Cuando nosotros leemos la palabra éxodo, lo único que leemos es alguien que se va, la salida, anónimo. Para otros es una fuga, para otros es una vaya a saber qué. Nosotros lo llamamos Humash Shemot, y Humash Shemot no habla solamente de la salida o de la liberación de la esclavitud. Ese es el primer paso, con el cual no existe el segundo paso, y sin el segundo paso no existe el tercer paso. Humash Shemot tiene un triángulo existencial que está conformado por Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim, Ma'amad Har Sinai, el momento de la revelación del Borei Olam a todo el pueblo de Israel, y ambas nos llevan a la base, que es la construcción del Mishkan, la construcción del santuario móvil. Por lo tanto, miren que tenemos mucho para hablar de Galut y de Geulá a lo largo de todo el libro. Muy bien, vamos a ver cómo empieza todo este proceso de Galut. Primero y principal, Jacob Avinu llegó a Egipto cuando tenía 130 años.
¿Cuánto vivió Jacob vino? 147. 147. Muy bien. O sea que vivió 17 años en Egipto. Muy bien. Yosef, cuando Jacob llegó, ya era un hombre que tenía, ¿cuántos años? 40 años. Quiere decir que cuando Jacob murió, Yosef tenía casi 60 años. Y Yosef va a morir a los 110 años. Quiere decir que todavía faltaban otros 50 años para vivir. Quiere decir que lo que originalmente se transformó en un descenso por unos años, por 5, que eran los del hambre que faltaban, ¿se acuerdan, no? Había hambruna. Se transformaron en 50. Quiere decir, se hicieron 10 veces más, pero ya después las puertas se cerraron. Ya no había forma de salir. Quiere decir que a veces el Egipto en el cual nosotros nos sentimos adentro, el Mitzrayim, que es el Metzarim, que es la franja angosta, que es el espacio en el cual no se va a permitir al pueblo de Israel sentirse como él debe sentirse a sí mismo, se va a transformar en un boomerang. El pueblo de Israel vivió en la tierra de Goshen, tenían todos los privilegios, pudieron criar su ganado, Vaifru, Vayatzmu, Vayahazuba, se multiplicaron, se fortalecieron y Vayahazuba. ¿Qué quiere decir Vayahazub? Dice, se apropiaron de la tierra. No. La conformación del verbo Vayehazu es en Nif'al. Nif'al es algo que pasa en forma pasiva. Quiere decir, Vayehazu, la tierra los atrapó a ellos. Que no es lo mismo. Y a partir de allí, el manto de oscuridad. Sabemos que el leitmotiv central es, se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Muy bien. Nuestro shiur empieza viendo el decreto de este rey. Las primeras acciones del Estado. Los primeros decretos de Estado. Llamemos las primeras leyes de Nuremberg. Para comparar con lo que sufrimos en siglo XX con el nazismo y la maquinaria criminal del Tercer Reich. Veamos el pasuk 9, por favor, donde dice, Vayomer el Amó, y le dijo a su pueblo, Ine Am Bene Israel. Presten atención a la denominación. He aquí que el pueblo, los hijos de Israel, Rab de Atzum Imen, es más numeroso y poderoso que nosotros. Haman Itchakemalo, vengan, seamos astutos contra él. No sea que se multiplique y suceda que si hay guerra, también él se una a nuestros enemigos y ascienda de la tierra. Muy bien, aparentemente, ¿qué es lo que llama la atención del rey, de este nuevo rey? Parece que me viene a informar de una novedad que no es tal, porque ya supimos que el pueblo de Israel se había reproducido al principio del capítulo en forma realmente manifiesta. Por lo tanto, ¿qué es lo que el rey quiere? Ante todo, esto no es Shema, no es por si acaso. Acá estamos hablando de una evidencia. Y este rey, que es muy astuto, plantea su astucia desde un primer lugar. ¿Qué quiere decir? Aquí empieza a hablar el rey a su gente, a su pueblo, en un acto tiránico y demagógico, donde le dice Haban Itchakemá. Veamos lo que dice Rashi con respecto al Haban Itchakemá. ¿Lo encontramos a Rashi? Versículo 10, debajo de la tercera línea, traducción de Rashi. ¿Lo vimos? Bien. Haban Itchakemá, vengan, seamos astutos. Siempre que aparece en la Torah la expresión Haba, implica la preparación e invitación para realizar algo. Como diciendo, prepárense para esto. ¿Qué quiere decir Rashi aquí? ¿Dónde pone el acento? No pone el acento en el Nithakema, sino en el Haba. ¿Qué quiere decir Haba? Haba es, dice Rashi, prepárense para esto. ¿Por qué es tan importante saber lo que significa Haba? Cualquiera de nosotros lo puede relacionar con el Haba Nagila Haba. ¿Qué es el Haba Nagila Haba? Muchos piensan que es papá, vamos a bailar.
No, no es papá. Es Hava Nagila. Hava, ¿qué es Hava? Hey, prepárense. ¿Pero qué es Hav en hebreo? Hey Bet. ¿Qué es Hav? Lo que viene. Hav. Hey Bet. No, Hava es eso. Hav. Hey Bet. Hav. ¿Qué se hace para salir a bailar? Darle la mano al otro. ¿No? Y ahí salís a bailar a la ronda, ¿no? Hav es dame la mano. Ahí tienen al faraón. El faraón este aparece como que, como unido con qué, con su realidad más proximal que aparentemente es su pueblo. Cualquiera de ustedes que vio alguna película, no hace falta estudiar para eso, saben que los faraones vivían en una realidad y el pueblo vivía en otra realidad. Hava, aparece lo despótico del hombre, aparece aquello que necesita que esa mano que en el siglo XX se levantó para hacer una figura y un levantar otra mano que se transformó también en una mano criminal, que fue la del nazismo. Presten atención a eso. Las manos que se levantan contra un pueblo. ¡Haba! Jaque malo. Después sí lo que dice es Jaquemá. ¿Qué quiere decir Jaquemá? Bueno, vamos a ver lo que dice Rashi en Jaquemá. Por eso primero explica lo grave del asunto. Seamos astutos contra él. ¿Qué significa contra él? Haba Jaquemá lo. Lo, ¿qué significa? A él, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Rashi? Contra el pueblo. Y es obvio. Se supone que es contra el pueblo, ¿no? Haban y Jaquemalo, seamos astutos contra quién, contra el pueblo quién, hebreo. ¿Está hablando de quién? Del pueblo hebreo, Najón. Muy bien, Rashi está atento a eso. Lo primero que explica es contra el pueblo. Es decir, seamos astutos para decidir qué hacerle. ¿Qué hacerle a quién? Al pueblo judío. Pero nuestros maestros, y ahí la sabiduría de los Jajamim, interpretaron este enunciado en el sentido de seamos astutos, lo, con el dedo para arriba, contra el Salvador de Israel. Vamos a actuar con astucia contra el Dios de Israel. Lo, a él. Entonces, sentenciando a los israelitas por medio del agua, puesto que Dios ya juró que nunca más traería un diluvio al mundo, y por ello no nos podrá castigar. Ah, wow. Nidhakem, este monarca, aparte de ser sádico, y aparte de ser un manipulador y demagogo, sabe también Torah. Es inteligente. El problema de Egipto va a estar enfrentado desde ahora al concepto del Da'at. No estamos peleando contra un imbécil, perdonando la palabra. Todo Egipto es Da'at. Y por eso que dice el faraón, Lo yadati et Hashem. Lo voy a decir acá, cuando aparezca Moshe. ¿Quién es Dios? No sé quién es. La compulsa es el Da'at. Entonces, hagámonos más astutos que él. Ya escuchamos que Akadosh Baruj Hu en Bereshit no va a traer más diluvio. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué dice? Entonces, si no va a traer más diluvio, matemos a su pueblo por el agua. Pero si no habían dado la Torah todavía, ¿cómo sabían? Muy bien. Entonces, pero la Torah viene por dos caminos. Hay una Torah escrita que se va a ser entregada 26 generaciones después, pero hay una Torah oral que transcurre por todo el mundo. Y todo el mundo sabe de Noah. Y todo sabe el mundo de los hijos de Noah y de ese diluvio. Y sabe que Akadosh Baruj Hu juramentó que no habría de haber más aguas de diluvio. Pero es interesante acá lo de Rashi. Rashi, ¿qué me está diciendo acá? ¿Qué dijo el faraón? ¿Ya dijo cuál es su política? Rashi, ¿qué me explica? Que la política del faraón, donde va a empezar ahora con el galut del pueblo judío, el galut significa el vacío que se genera para alguien que vive en un lugar que lo considera propio. En desgracia, los judíos en España, que de repente, después de 500 años,
o después de lo que fuera, se tuvieron que ir exiliados, expulsados. Los judíos de Alemania, que eran alemanes de fe mosaica, que la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, el 9 de noviembre, representó el principio del fin. Y los judíos polacos, y los judíos de París, y los judíos de Argentina, y los judíos de Brasil, y los judíos de Estados Unidos, y lo que fuera. Cada uno se sintió como propio en su lugar. Y sin embargo, todo empezó una vez. Acá Rashi está adelantándonos una verdad dolorosísima. ¿Cómo terminó los decretos estos del Nuremberg egipcio? Empezaron con los trabajos duros, con los trabajos pesados, y ¿cómo terminó? El último decreto es, hasta que yo sé que nació esta criaturita, Kola ben Ailod, Ayeona Tashlihu. Todo hijo que nazca varón, lo van a arrojar al mar. Ahí está el agua. ¿Qué dice Rashi? ¿Entienden ustedes? Rashi es como Megalé Panim. Está adelantándonos la explicación de Rashi. ¿A dónde está dirigido el decreto final del faraón? Esta es la astucia desgraciada de estos déspotas. El punch de Múnich fue solamente la primera muestra de lo que vendría después. En el punch de Múnich está la solución final también, incluida. Que nadie vaya a pensar que todo era algo que iba surgiendo de acuerdo, que al principio no pensaban deportarlos a los judíos. Qué vergüenza, qué mentira es esa. Quiero que entiendan que aquí Rashi lo que nos despliega es todo el mal. ¿Entienden ustedes la profundidad del Rashi? Entonces Rashi dice el agua. Y entonces termina el paréntesis. Pero ellos no entendieron que él, que Dios, había jurado no traer un diluvio a todo el mundo. Pero sí se reservaba el derecho de traer un diluvio sobre un pueblo en particular para castigarlo medida por medida por sus pecados. Mirá que negues mirá. ¿Y dónde murió el faraón? En el agua. ¿Vos mataste por el agua? Tú morirás por el agua. Mire lo que es el Rashi. Ya Rashi nos dio toda la posibilidad de comprender todo lo que es esa desgraciada figura humana que está el faraón. Acuérdense que el faraón no es el imperio babilónico, no es el imperio persa, no es el imperio griego, no es el imperio romano. No está incluido en los imperios. ¿Por qué? Porque es peor que todos ellos. Una pregunta, ¿este faraón era el hijo del faraón que sí había sido el que dio toda la trijá a Yosef? Bueno, se supone que no. Se supone que no. También hay quien opina que eran otra dinastía, o que era un contrarrevolucionario de los Ixod que estaban en Egipto. No sé cómo es la historia. La realidad es que dice Vayakom Melech Hadash. Yo me baso en la Gemara. Dice, se levantó un nuevo rey, Rabu Shmuel. La discusión de dos Jamim de la Gemara que dice Hadash Mamash, que era un rey nuevo absolutamente. Shmuel dice Shenithachu Gezerta, que se renovaron sus decretos anti-hebreos. O A o B, el único damnificado sigue siendo el pueblo hebreo. ¿Perdón? Que eso es lo más grave. Nadie podía negarla a Yosef. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. 80 años estuvo Yosef al frente del poder. Bueno, pero de vuelta, dijiste que les traen verdad y se hacían los desentendidos. Seguro. Lo peor de todo es cuando no se reconocen los valores que sirvieron para salvar a una nación. Entonces después aparece la imagen del judío como el chupasangre, como aquel que hace esto, que actúa contra. Entonces, ¿cómo empiezan los decretos del Estado? Versículo 11, ahí tienen ustedes los decretos de Estado. Lo primero, ¿cuál es? Vayasimu alab sare misim, leman anoto besiblotam. ¿Qué quiere decir? Entonces
versículo 11 en la página de atrás, impuso sobre él oficiales de impuestos, con el propósito de afligirlos con las cargas de ellos. La primera medida, ¿cuál es? Sobre el pueblo. Ahora sí, Rashi dice sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque la vez pasada el lo me permitió una ambigüedad. O el pueblo o el Borei Olam. Ahora los misim, los impuestos, ¿a quién se pusieron? Sobre el pueblo. Entonces Rashi se ve la obligación. ¿Qué significa Sarei Misim? Rashi nos ilumina de esta siguiente manera. Esta palabra es el plural del término más, impuesto, tributo. Por lo tanto, la frase Sarei Misim se refiere a oficiales que les cobraban el impuesto. O sea que este faraón había puesto recaudadores de impuestos a lo largo de todo Egipto. ¿Y cuál era el impuesto? No era pagar. Que los israelitas construyeran ciudades de depósitos para el faraón. Vaiben are miskenot. Edificaron ciudades de depósito. Miskenot habla de que esas ciudades eran ciudades de almacenamiento, como hubo en la época de Yosef, que se juntaba el grano en lo que se dirían hoy en día silos. Pero acá, en Egipto, como era una hiperproducción, como hubo todos los años mucha producción y el río Nilo es muy abundante, entonces tenían ciudades para almacenar grano. Esa era la hiperpotencia que dejó Yosef. La megapotencia del Oriente, del África. Entonces, ¿qué pasó? Dice que les cobraban un impuesto. Pero es muy interesante ver lo que dice el Onkelus. ¿Saben que Onkelus es una explicación de la Torá, la traducción al arameo? Pero aquí el Onkelus hace algo diferente. Si ustedes ven arriba, debajo del texto oficial de la Torá, aparece Onkelus. ¿Vieron? El versículo Yod Aleph dice, Umaniu, Manu, Samu, Alehon, sobre ellos, Alehem. Presten atención a la palabra. Shiltonin Mav-Ishin. Shiltonin. Shiltonin viene de la palabra Shilton. Shilton quiere decir alguien que ejerce el poder sobre alguien. Sholet. Shalit. Pero el problema no es quién ejerce el poder, sino Mav-Ish. Mav-Ish quiere decir nada menos Rasha. Le puso gente, oficiales que eran malvados. No eran solo recaudadores de impuestos. Eran que los maltrataban. ¿Cómo los maltrataban? Desde el punto de vista no del buen trato. No solamente el castigo físico corporal, sino la humillación. Eso es lo que banca aquí el Onkelus. Mav-Ish, ¿no? Un trato, un yahas Mav-Ish. Mav-Ish representa un trato humillante. Así como los nazis y Yamach Shemam trataban ancianos, mujeres, niños, adultos. Mav-Ish. No solamente con el Maguen David amarillo, con más todavía. Cortándoles las peotas público, o la barba sacándosela. Esos films que uno ve o esas fotos que uno encuentra y que el mundo se atreve hoy en el revisionismo histórico del siglo del posmodernismo a decir que eso no existió. Entonces estamos obviamente en un mundo que es todo realmente, como dicen los Jajamim del Zohar, alma de Shikra, un mundo de mentiras, un mundo que solamente miente. Hace unos días, menos de una semana, se encontró un objeto que tiene escritura en hebreo que data, de acuerdo a la arqueología, 2700 años atrás. Habría que regalárselo a la UNESCO, por lo menos, para que vean de que el hebreo estaba allí. Pero no existió. Ni Jerusalén existió, ni los hebreos existieron, nada. A ver cómo se los puede borrar de un lampazo. Y esto es lo que quiere el faraón. Borrarlos de un lampazo. ¿Por dónde empieza el lampazo? Por los impuestos, que es la obligación de trabajar para el faraón. Y por otro lado, el trato humillante. ¿Qué más quiere?
Pero hay algo peor todavía. Todavía no es lo peor. Entonces, nos dice, Vaiben Arei Miskenot. ¿Qué quiere decir? Entonces, Beit Otzran, dice Onkeluz. Casas de tesoro, tesoros donde se acumula. Para el faraón, obviamente, el Pitom Beit Ramses. Esto es lo que hicimos en Egipto. Construir ciudades de almacenamiento. Acá tienen dos ejemplos, Pitom y Ramses. Ninguna pirámide. No hay ninguna elocuencia histórica ni que la Torah me diga a mí que yo construí pirámides. Pero sí Pitom y Ramses. ¿Qué dice Pitom y Ramses, Rashi, para que lo sepamos? Pues estas ciudades no habían sido aptas para esa finalidad desde el principio y por ello ahora querían reforzarlas y fortificarlas para que sirvieran de depósito. O sea, porque Ramsés ya existía. Entonces ahora ¿qué hicieron? Cambiaron la función de las ciudades. Muy bien. Entonces acá empieza el modelo de esclavitud. La esclavitud de encierro. Acuérdense que él dijo, vamos a ser más sofisticados que ellos. O sea que se siga multiplicando. El objetivo del faraón es, ante todo y por sobre todo, humillar al pueblo, esclavizar al pueblo, pero el objetivo final de todo eso es bajar la natalidad. Un control de natalidad. O aumentar la morbimortalidad de los hebreos. Como quieran ustedes. Pero de una u otra manera, esa es la política. Versículo 12. Pero conforme lo afligían, así también se incrementaba y así también se fortalecía. Ops. ¿Qué pasa? La situación novedosa, ¿cuál es? Que a pesar de que al pueblo de Israel se lo afligía, Kasher Ye'anu Oto. Ainui significa afligir corporalmente y espiritualmente. Como Inui, ¿no? Y Ainui, Es tortura. tortura. También Yom Kippurim, salvando la distancia, se dice, Asiri lechodesh Shevi, Be'aini temet nafshotechem. ¿Qué tengo que hacer en Kippur? Tengo que dejar de comer y beber. ¿Mejor? Eso significa Ainui. Yo privo a mi cuerpo de comida y de bebida y sufro por eso. Eso también es para pensar en los esclavos. Entonces, Kasher y Anoto, ¿qué me dice Rashi? Veamos a Rashi, versículo 12, por favor. No pierdan al Rashi. Pero conforme lo afligían, quiere decir que conforme los Mitzrim empeñaban su corazón en afligir al pueblo de Israel, así también el corazón del santo bendito es, más se empeñaba en hacer que se incrementara y se fortaleciera. Quiere decir, lo que Rashi habla, que el pueblo de Israel podía seguir creciendo no a causa de la aflicción, sino porque crecía el pueblo judío, porque Kadosh Baruj Hu lo inspiraba. Sufría, claro que sufría. Entonces, de una u otra manera, aquí tenemos nosotros una cosa realmente compleja y dura, el pueblo de Israel que sufre tortura física y espiritual. Y sin embargo, Kadosh Baruj Hu se encarga por sobre todas las cosas de qué? Kasher Ya'anoto Kerirbe. ¿Quién dice Kerirbe de Kadosh Baruj Hu? Él está transformando la realidad de los egipcios en una paradoja. No puede ser que a mayor tortura y a mayor castigo haya mayor reproducción. Imposible. No existe. Claro. Es una contradicción. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que es algo que pasa por fuera del circuito de la naturaleza. Muy bien. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Muy bien. Por eso dice el Espíritu Divino, decía Kenny Rector. ¿Dónde termina este escenario?
Vayakutsu mipnei bnei Israel. ¿Saben dónde termina este escenario? En ese Haba, en ese dame la mano, y termina diciendo, Vayakutsu, se hastiaron a causa de los hijos de Israel. ¿Qué significa se hastiaron? Rashi dice, Vayakutsu, quiere que se hastiaron de sus vidas, quiere decir. O sea, era el colmo de la vida de ellos. Entonces, ¿qué significa? Los egipcios terminaron hastiando sus propias vidas a causa de ¿quién? De los israelitas. No que se hastiaron de los israelitas. Ellos se hastiaron de ellos mismos a causa de los otros. Muy fuerte lo que dice. Y nuestros maestros interpretaron el verbo Vayakutsu en el sentido que los israelitas eran como espinas. ¿De dónde vienen espinas? Kots. Vayakutsu, kots. Eran como espinas en los ojos de los mitzerim. O sea, está muy bien lo que dice el Midrash. No vengo yo a juzgar lo que dice el Midrash, Haz Shalom. Pero dice que, al final del cuento, los egipcios ya no podían ver a los hebreos. Vayakutsu. Entonces, cuando ya no los puedes ver, tienes que sacarlos del marco, ¿no? Entonces, otra vez, saquémoslo de la vista. Saquémoslo de acá. Entonces, ¿qué pasó? El resumen de esta primera etapa es Vayahabidu Mitzrayim et Bnei Israel befarech. Entonces los Mitzrim esclavizaron a los hijos de Israel con una labor quebrantadora. ¿Qué quiere decir labor quebrantadora? Ya sabemos que los esclavos trabajan duro. Cuando les enseñaron a nuestros hijos, o me enseñaron a mí en la escuela, en el Shule, o en el Bet Sefer, o en el Ketab, cuando tenías que trabajar con un cuadernito que tenías que poner Beur Milim, la morá te decía Befarech, y al lado ponías Avodah Kasha. Y vos sabías que Parej era Avodah Kasha. Y yo me pregunto, hoy, después de 55 años, ¿qué significa? Yo también trabajo Avodah Kasha, hoy en día. Manuel también trabaja, Daniel también, Ana, todos trabajan Avodah Kasha, ¿no? Los que trabajan, todos trabajan duro, entonces todos somos esclavos. No. Avodat Parej. ¿Qué significa Parej? Vean lo que dice Rashi. Esta expresión significa lo mismo que Avodat Kasha, con trabajo duro. ¿Pero qué significa? Aparentemente se la llama así porque machaca el cuerpo y lo quiebra. ¿Qué quiere decir? La naturaleza de la labor que tenían que hacer, de acuerdo a la Gemara, era una labor que me fareje, que te rompe, te quiebra. La segunda opinión, obviamente, es más difícil todavía, porque en última instancia sabe lo que va a decir Rashi en algún momento. Rashi va a decir que los hebreos tenían que hacer tareas que no tenían ningún sentido. Como sacaban a los hombres a las 4 de la mañana de los campos de concentración para llevarlos a picar piedra en el gueto. No necesitaban la piedra, no tiraban balas con piedra los nazis y el Marshall, pero tenían que ocuparlos en algo. Eso es Avodat Parej. Cuando haces algo que no tiene sentido. Rabbi Hirsch va un paso más allá todavía, y lo cito acá, Parej. La palabra Parej, Pei, Resh, Haf, tiene su sinónimo o su parecido sustantivo, la palabra parojet. ¿Saben lo que es un parojet? ¿No? Parojet. Es la cortina. En el Bet Knesset, ¿no? ¿Para qué está esa cortina en el Bet Knesset? Para separar el Kodesh del Kodesh. Para separar el Arona, el Kodesh del Bet Knesset. ¿Verdad? Por lo menos para que, si en el Bet Knesset entran niños y comen y todo ese tipo de cosas, que la Sagrada Torah no se ve involucrada con eso. Está separado. Rabbi Hirsch dice,
Avodat Parek, ¿saben lo que es? Es el paso siguiente. La discriminación. Así como esto separa, ¿no? Una cosa de otra. Los hebreos empiezan a ser discriminados. No trabajan duro ahora. También son discriminados. ¿Qué más? Humillar, quebrantar, discriminar. ¿Qué más? ¿Qué más queremos? ¿Quieren ver ahora las fotos de la Shoah? Mírenla con otros ojos. Comparen la Shoah con Egipto. Porque al final de cuentas todo iba a terminar igual. Porque el egipcio que viene a matar al hebreo cuando Moshe lo ve, era la muestra de un botón sobre 10.000 botones. Y que tuvo la fuerza de poder matar al egipcio como Moshe lo ve. Alguien que era diferente. Entonces, vean ustedes cómo son. Ahora bien, por eso es que la Sagrada Torah no tarda en decirnos en el versículo 14, yo estoy viendo, quiero que vean la progresión, por favor, ¿no? El versículo 14 me trae una realidad que ya no la puedo evitar. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם לפניו. Amargaron sus vidas con trabajo duro, con barro y ladrillos y con todo trabajo de campo. Todo el trabajo que hicieron con ellos era labor quebrantadora. Entonces ustedes se dan cuenta que ahora los procesos terminan en que Vaimareru et Hayehem. ¿Qué significa Vaimareru et Hayehem? Y bueno, también por eso comemos maror, es cierto. Pero Vaimareru et Hayehem, ahora pónganse en el lugar de los hebreos. Todo, una tras otra. La sensación última, ¿cuál es? La amargura. Quiere decir, la expectativa de vida, ¿cuánto es? 0. ¿Ustedes saben cuando Batiá, la hija del faraón, encontró la canastita? ¿Qué dijo ella? ¿Qué es lo que vio ella en la canastita? Batere, Beiné, Naar Boje. Y vio y aquí que un niño estaba llorando. Batomer. Y dijo, este niño es de los hebreos. ¿Qué es lo que vio? Vio al niño que estaba llorando. ¿Ah, sí? Un bebé que llora es de los hebreos. Los egipcios no lloran. Sí lloran. Entonces, ¿por qué dijo de los hebreos cuando lloró? Hay que prestar atención al texto, ¿no? Rabino de Slonim. Yo estuve estudiando desde que ya había visto era a Aarón. Ya había visto que Aarón lloraba por Moshe. Y como Aarón pues ya era un Naar, no era un Yelet como Moshe. Por eso dice Naar y Yelet. Entonces al ver a Aarón ella sabía que Aarón era hebreo. Y dijo, este también tiene que ser de los hebreos. Vamos al Peshat. ¿Está bien? Darash, aceptamos. Pero vamos al Peshat, vamos al sentido literal. ¿Qué vio ella? La canastita. Se acercó a la canastita, la tomó. Vio a un niño que está llorando. ¿Está bien? La expresión de Naar o Yelet es exactamente la misma en este caso, no molesta. Pero vamos al Peshat, vamos al sentido literal. ¿Qué quiere decir todo esto? Y dijo, este es de los niños hebreos. Esto es lo que dijo ella. No vio a Aarón, no lo conocía supuestamente, vamos a suponer. Entonces explica el rabino de Slonim. ¿Qué es lo que ella vio? Ella vio el llanto. Y dijo, ella reconoció que era hebreo por el llanto. Muy interesante. El llanto del hebreo es diferente al llanto del no hebreo, del goy. ¿Por qué? Explica el rabino de Slonim. El llanto, citando después una apología de Irmiau, llorando sobre el templo destruido, y Platón, el hombre más, o Sócrates, el hombre más sabio de toda la tierra, que lo ve a Jeremías que está llorando sobre un montón de piedras y maderas quemadas. Y dice, me dijeron que tú eras la persona más sabia del mundo. Viene Sócrates a decirle a Jeremías. Es una apología, no es un relato real. Dice, pero ¿qué inteligencia puede tener un hombre sentado sobre un
un montón de piedras y de madera, llorando, y el humo que está aquí. Y Jeremías le dice, si yo te lo explicaría, no lo vas a poder entender. Eso es el peor castigo para un griego. Los padres del conocimiento, de la filosofía, que le digan, si te lo digo no lo vas a entender. Y obviamente el otro no entiende qué es lo que pasa. Rabino de Sloni me explica que el llanto del judío, cuando el judío llora, es un llanto de esperanza. Cuando el no judío llora, es un llanto de desesperanza. Y él explica en ese lugar, ella vio que ese niño lloraba. Pero no lloraba porque le faltaba comida, lloraba, y ese llanto era un llanto de esperanza. Cartón, el rabino de Sloni, sobreviviente a la Shoah, dice, tú no vas a encontrar entre los judíos de la Shoah alguien que lloraba. No había llanto, porque no tenían esperanza. Muy fuerte. No tenían esperanza. Ya no tenían lo que esperar de un mundo que le había dado la espalda. De una u otra manera, aquí los judíos, los hebreos en Egipto, no sentimos que están llorando, no sentimos que están completamente desesperanzados. Los egipcios habían ganado la partida. Pero claro, los egipcios ganan la partida aquí, hay otra partida que se juega allí arriba. Y por lo tanto, aquí termina los primeros pasos del Estado. Ahora bien, dijimos que a pesar de todo esto, el pueblo se reproducía. Viene la segunda mano del faraón. No paran los decretos. Ahora vienen los segundos decretos. Ahora viene el genocidio. ¿El genocidio por dónde empieza? Por el infanticidio. Exactamente. Entonces vean el versículo 15. Vayomer melech Mitzrayim la meyaledot ha'ivriot. El rey de Mitzrayim habló a las parteras hebreas. El nombre de una era Shifra y el nombre de la otra era Pu'an. Y dijo, cuando asistan en el parto a las hebreas y miren el asiento del parto. Ureitem ala ovnai. ¿Qué significa? Veamos la palabra ovnai, versículo 16 en Rashi, página 9. Ala ovnai, el asiento de parto. Veamos esto. Este término designa el asiento donde la mujer da a luz. Ustedes pensaban que el parto de silla sentados era del siglo XX. No, ya en Egipto era parto de silla. Es la posición más cómoda para poder nacer, en posición declive, si el bebé tiene que salir. Entonces ahí a la obnai, esa era la piedra, la silla de piedra, donde la mujer da luz. Y en otro lugar la Torah lo llama, atención, mashber. Qué interesante, ¿no? Mashber, ¿qué significa? Donde se rompe. Claro, rompe rotura de bolsa, aparece el bebé, se llama mashber. Un ejemplo análogo del término ha'ovnaim lo vemos en la frase, hace la labor sobre los asientos, ha'ovnaim, así lo explica Yirmiyahu. En ese versículo esa palabra designa el asiento donde son colocados los instrumentos de un alfarero. Quiere decir, acá tenemos, es interesante, al matvera. Unkelus habla sobre el mashber. Mashber es el lugar de quiebre, de rotura. Ahí tienen que estar las parteras. O sea, ¿cuándo es el momento que va? No cuando nació el bebé. En el momento que la mujer está pujando. En el momento que la mujer está con contracciones y le dicen puje, puje, puje y haga fuerza. Y en ese momento la cabecita del bebé va a empezar a aparecer. Urreitem ala ovnai. Ahí tienen que ver. ¿Qué quería el faraón? Inbenhu, si es niño hay que matarlo. Y si es niña hay que dejarla vivir. Bien, vean Rashi que dice Inbenhu. Si es niño, dice Rashi, y vean lo que Rashi nos quiere explicar. El faraón solo era escrupuloso
en matar a los niños varones. Atención. Ya que sus astrólogos le habían dicho que eventualmente nacería un niño varón que salvaría a los judíos. O sea que el Maharal de Praga explica que la principal intención del faraón era que impedir que naciera el Salvador de Israel. Fíjate, wow. Este faraón sabía todo. No solamente él, los astrólogos de él. Señores, hay una maquinaria enfermiza en Egipto. Saben cada cosa de los hebreos. Saben mi historia. Los 11 depravados criminales nazis que fueron juzgados, 12, perdón, en Nuremberg, y que fueron conducidos al patíbulo, no fueron 12, fueron 10 al final. Porque uno se suicidó. Pero de los 10 que quedaron, ¿saben ustedes? Que el día que fueron al patíbulo y a la horca, no me acuerdo el nombre de él ahora, ¿saben lo que dijo antes de morir? Dijo Purim Fest. Era en la proximidad de Purim. Sabían perfectamente bien lo que eran los judíos. No vayan a pensar que eran ignorantes. La maquinaria nazi, como la lista de Schindler lo muestra, esos soldados que descubren a una niñita escondida en el piano y que agarran su ametralladora y hacen así, ven como la sangre empieza a caer del piano en forma patética. Después uno de esos animales se sienta en el piano y empieza a tocar música y el otro le dice que es Mozart y el otro le dice no, Wagner. No eran bestias, eran todos ilustrados. Los astrólogos y el faraón no eran bestias. Sabían muy bien qué hacían y sabían y conocían muy bien cada paso que tenían los hebreos. Podían desconocer a Yosef, pero no desconocían Pesach, no desconocían Purim, no desconocían nada. Ahí no existían todavía las fiestas. Pero sabían de Abraham, Isaac, Jacob, de Dios, del Brit Milá, de lo que ustedes quieran. Entonces aquí el rey era muy meticuloso. Los chicos, los varones tienen que... Muy bien. También una pregunta. Sí. ¿Cómo es posible que si tanto cuidado tenían en aniquilar a los bebés, él mismo pues, permitió que creciera un bebé hebreo pues ahí en su casa? Claro, bueno. O sea, obviamente está la hija. Esa es la paradoja. Porque es muy obvio, ¿no? Pero ya sabía que él era hebreo y La paradoja implica de que a veces aquí hay todo un sistema de revolución interior, donde las parteras hebreas que estudiamos en Dilemas de la Torá el día lunes, no sabemos bien si eran hebreas o egipcias, en realidad, porque eran de su pueblo, nada más que eran hebreas porque atendían a las hebreas. Es un hidush que estudiamos. Por otro lado, también su propia hija es su quinta columna. Quiere decir, hay dentro del palacio alguien que se enfrenta con su propio padre. Y por eso es que ese niño puede crecer en palacio. Con la alternativa de que ese niño, como lo hizo después de 1000 años más adelante, o más de 1000 años, Nabucodonosor se llevó a los reyes, sacerdotes, levitas, artesanos, albañiles, la mano de obra más importante de Jerusalén se la llevó a Babilonia. Pero ¿sabes a quién también se llevó? A todos los jóvenes. A los jóvenes se los llevó y se los metió adentro del palacio. Se empezó a enseñar Babilonia por el Babilón, el traductor Babilón, les enseñó las costumbres de Babilonia, las tradiciones de Babilonia, le traían comida. Y ahí estaban Daniel, Mishael, Azariah, los amigos.
Hananiah, Mishael, Azaria. Ninguno de ellos quería comer carne. Habían preparado un ídolo para reverenciarse ante ellos. Cuando no quisieron, al horno. Pero Nabucodonosor sabía muy bien que él tenía que cambiar la mentalidad. ¿A quién se llevó? A los jóvenes. Los otros iban a ser esclavos, pero los jóvenes iban a ser buenos babilonios. Entonces aquí el faraón también tiene la esperanza, imagino, de que este Moshe, que este hijo que la hija sacó de las aguas, eventualmente, también se transforme en un gran líder en Egipto, y de hecho lo fue. Nada más que se le puso del lado de frente. Son las paradojas. Cómo crecen a veces dentro del propio sistema personas que son antagónicas al sistema y que sin embargo pueden vivir y pueden sobrevivir a eso. Y eso tiene que ver no solamente con lo que el hombre decreta, sino con lo que el Kadosh Baruj Hu decide. Mi hijo mi amor. ¿Quién habrá de vivir y quién habrá de morir? No es la fuerza del faraón. Puede ser la inspiración de Batiá. Y por eso Batiá se llama Batiá, que es la hija de él, porque tiene las agallas para poder enfrentarse a su padre. Y no solamente eso, sino traer a ese niño a palacio. Y allí crece. Entonces, digamos, como estudiamos en nuestros dilemas de la Torá, ese Moshe Rabbenu que nosotros vamos a conocer tiene 3 cunas. La cuna natural de su familia, la cuna del palacio y la cuna de Midian. Y así, ¿cómo puede ser? Que los padres le den la cuna, la educación, Meile, en el palacio que va a aprender. Y aprendió los valores de Batián, de cómo se puede tratar al diferente. Y en la casa de